y las marcas de aquel lance con el misterio quedaban todavía en una de las paredes. Pero esta noche hay novedades. Novedades porque ha habido nuevos casos que además se enfrentan a un tabú, a una cerrazón, al denso silencio que siempre rodea todo lo que tiene que ver con el Palacio de Linares en pleno corazón de Madrid. No os vamos a contar la historia de siempre que conocéis mejor que nadie, seguramente hasta mejor que nosotros. No vamos a entrar de nuevo en la dinámica de las voces célebres, la polémica. Lo que viene esta noche es revelador, porque ha habido personas que trabajan allí que se han encontrado con fenómenos diferentes y los han grabado. Y además, aprovechando esta percha de actualidad, esta última hora, vamos a conocer otras grabaciones, vamos a conocer otros momentos que nunca antes se han emitido en la radio. Y eso sí que es complejo, hablando del gran símbolo. Las puertas, en plena plaza de Cibeles, se abren de nuevo esta noche para Milenio 3 y para todos vosotros, si queréis acompañarnos. El Palacio de Linares nos recibe. Palacio de Linares, pleno centro de Madrid, 1990. Seguramente la explosión mediática más grande que se recuerda pasados los 70 en nuestro país en torno al misterio. Es más, esta noche nuestra compañera Clara Tahoces traía la redacción, porque yo le he pedido además, y ojalá lo vaya haciendo, que creo que todos vamos a salir ganando, que exhume cosas de su gigantesco archivo de investigaciones y peripecias. Y es que Clara en 1990, pero lo va a contar luego, estaba en el Palacio de Linares con un grupo mítico de la investigación en Madrid, ¿eh? Tú te ríes porque eres muy humilde, pero así era. Y pasó, yo creo que más horas que nadie en el Palacio de Linares. Y le ocurrieron cosas que nunca ha contado antes. Pero en el Palacio de Linares pues parece que llovió sobre mojado, y que a pesar de la polémica ha habido cosas nuevas. Clara traía, como digo, un dossier muy grueso, y yo me he quedado asombrado de verdad viendo portadas y portadas y portadas y portadas del Mundo, Diario 16, ABC, El País, hablando de no solo el Palacio de Linares y sus supuestas voces y el eco que se le da a una historia truculenta del Madrid antiguo, sino, y es muy curioso, enseguida unos ataques tremendos al doctor Sánchez de Castro por un cheque que se había emitido sin fondos, pero claro, ocupando una página entera. Ahora, por estafas entre comillas, y es que fue así, que yo no lo sé, monetarias, tendríamos que hacer enciclopedias pasa todos los días, ¿no? Para denunciar casos. Pero entonces sorprendía, página entera, la investigadora del Palacio de Linares acusada de estafa y demás. Uno viéndolo con los ojos de hoy piensa en una persecución también extraña, ocurrida, no sé si para desacreditar lo que pasó, porque al final nadie sabe muy bien qué pasó allí. Pero tenemos testimonios que a nosotros nos dejaron muy impresionados, sobre todo cuando lo estuvimos cara a cara, porque se había hablado mucho de los guardias de seguridad, pero pocas veces los guardias de seguridad habían hablado con esta rotundidad, con esta, tal y como nos contaban, más o menos a estas horas de la noche prácticamente, sus experiencias dentro del palacio más encantado, quizá, quién sabe, de España. Y una de las noches que estábamos allí había más personas, pues al darnos la vuelta yo observé que en una de las ventanas, justo en el frontal del palacio, según lo mirábamos a la izquierda, fugazmente se veía una silueta como femenina. Bueno, pues éramos personas de seguridad, lógicamente imaginamos que había pasado alguien o que había entrado alguien, fuimos al lugar, no vimos a nadie, no vimos nada, hicimos una ronda por todo el palacio, no se descubrió a nadie ni a nada, absolutamente nada. Flotan muchas historias y desde luego con estos testimonios, porque es que yo recuerdo hasta con auténtico nerviosismo y emoción cómo me contaba este guardia de seguridad del Palacio de Linares lo que vivió. Disparos, visiones, la figura de una niña, pero es de aquí que el fenómeno se renueva con una pesquisa que inicia hace escasos días Clara Tahoces, y que esto no es lo habitual. Tenemos el momento dividido en dos partes grabado. Es decir, es un encuentro de una persona con el misterio, que yo quiero que prácticamente, claro, lo fotografiemos para la audiencia, alguien que trabaja dentro del Palacio de Linares, y que claro, pasa, es que fijaos el paralelismo, ¿no? Pasa como con Deján, alguien está en su salón en Cádiz, no puede dormir, 4 de la mañana, un sonido extraño le asusta y sale y graba. Bueno, pues de alguna manera esto es un proceder parecido, solo que en un palacio muy concreto. Pues sí, la verdad es que se podría decir que tiene cierta relación en ese sentido, ¿no? En cómo suceden los acontecimientos. Imaginemos por un momento el clima que se vive en el Palacio de Linares, la actual Casa de América, después de casi 25 años de aquel boom informativo que bueno, todos nos dejó
de piedra, porque es que yo recuerdo perfectamente cómo se agolpaba la gente a las puertas del palacio para entrar, porque querían estar allí, ver qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, en pocos casos en España, me atrevería a decir, han desatado tantos ríos de tinta en tan poco tiempo. Belmed, posiblemente. Posiblemente, pero quizá más contadamente, ¿no? Sí, esto era el corazón de España y en los 90, sí. En el inicio del 90. Exacto. Entonces, corazón de Madrid. Bueno, a mí me cuentan que en el palacio se vive un clima un poco tabú, ¿no?, con este tema. Después de tanto tiempo, pues parece ser que no se habla de ello, pero que algunos empleados, pues, en fin, no se sienten del todo lo tranquilos que deberían estar en su lugar de trabajo, porque también hay que ponerse en situación, ¿no?, que tú estás trabajando en un sitio, que te toca ir a ese sitio, pero que, en fin, que te sientes intranquilo y que algún personal pues procura ir acompañado al baño. Estamos hablando de un edificio de 4 plantas, un edificio maravilloso, pero que tiene sus trampas, ¿no?, en cuanto a que, bueno, pues es un lugar altamente que te puede generar una cierta sugestión. Y que le han cogido respeto a algunas zonas, eso se sabe desde hace tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues el mes de noviembre pasado, una amiga milenaria que posiblemente nos está escuchando se pone en contacto conmigo y me comenta una cierta información que ha recibido por parte de alguien que trabaja en este lugar, en el palacio. Y se trata de una grabación efectuada con un teléfono móvil que, bueno, pues como digo, algunos de esos trabajadores ya tienen la mosca detrás de la oreja y a veces han escuchado sonidos, incluso gritos. Y esto es lo que le pasó a uno de esos empleados, que en un momento determinado cree oír un grito y, bueno, pues con cierta inquietud pone su teléfono móvil a grabar a ver si consigue captarlo o qué es esto, ¿no? Aquí dos cosas muy interesantes, Clara, y lo estábamos antes hablando en redacción. No estamos hablando de psicofonías, ojo. Estamos hablando de que la persona que tiene el móvil en su despacho X dentro del gran bloque del Palacio de Linares está oyendo directamente las voces y quiere dejar un registro de algo que desde luego le debe sorprender mucho, ¿no? Sí, y que incluso pues que en otras circunstancias no se atrevería a comentar entre sus compañeros porque bueno, pues no estaría bien visto, ¿no? Estamos hablando de dependencias que ahora son despachos, pero que antiguamente eran habitaciones, dormitorios. No sabemos exactamente cuáles, si eran los que pertenecían a la marquesa, al marqués, en fin, esto no lo sabemos, pero sí que, bueno, pues que ahora están acondicionados como despachos de trabajo. Y bueno, pues si te parece, Iker, podemos escuchar la primera parte de esta grabación, que tiene una duración de aproximadamente 3 minutos y medio. Hemos resumido alguna parte porque es intrascendente para lo que estamos contando, pero vamos a escucharla, si te parece, a ver si nuestros oyentes distinguen algo casi al final. Me gusta ese juego, es decir, no es nada evidente, es la primera grabación, la segunda es bastante más evidente, pero queremos ser fieles a cómo ocurrieron las cosas. Es decir, esta persona había escuchado algo. Entonces, claro, pone en marcha el mecanismo que ahora es tan sencillo del móvil, ¿no?, a grabar. Y se va a escuchar algo hacia el final, pero es muy sutil, hay que decirlo, es muy sutil. Es muy probable que la audiencia no escuche nada, lo digo ya, solo los más avezados, seguidores de cosas raras, después de tantos años en Milenio 3, quizá escuchen algo. Pero esto va a ser la antesala para otra cosa que viene después. Lo interesante es que tenemos captado todo el momento. Y también casi, esto supuro destila un poco, no sé si el temor o la inquietud, hay que imaginar a esta persona en una zona escuchando algo en un despacho donde no hay nadie. En un día de sí, exactamente, un día de poca actividad laboral, donde no todo el mundo está trabajando, y que ese ruido, vamos a decirlo así, ruido entre comillas, o lo que escucha, parece proceder de algo que está fuera de su propio despacho, de un lugar donde no hay nadie trabajando y la puerta está cerrada con llave. Rápido. Bueno, es más, no, vamos a ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo otra vez porque yo creo que, bueno,
siempre es el juego extraño que nos plantean las parafonías o psicofonías, ¿no? Seguramente si no le prestamos mucha atención aquí no oyes nada, pero repetimos, es alguien que ya está alertado y que incluso ha avanzado hacia ese lugar donde no hay nadie, está cerrado con llave y de donde surgen antiguos aposentos unos sonidos. ¿Escucháis algo? Queremos vuestra opinión, por supuesto, Clara, pero llegamos a la segunda viñeta de esta historia tremenda y repito, actualidad, al igual que lo que ocurría en Cádiz, esto también acaba de pasar, es la última hora dentro de ese siempre hermético Palacio de Linares, donde les gusta muy poco contar estas cosas. Luego sí, y yo creo que es un error, porque sería un lugar emblemático en el mundo y no hay que avergonzarse de ningún tipo de leyenda. Al revés, en otros países evidentemente nos llevan años luz de ventaja. Pero sigamos con, dentro de este ambiente, la segunda parte de la grabación, donde creo que vamos a escuchar a esta persona incluso andando, caminando hacia la puerta, ¿no? Sí, porque efectivamente cuando vuelve a escuchar esto que hemos oído, que los oyentes, a ver cómo lo califican, claro, ya el mosqueo es grande, ¿no? Entonces se levanta, se oye el ruido de la puerta, que abandona su lugar de trabajo y se dirige directamente hacia el despacho de donde cree que procede esa voz, porque lo ha oído ya con claridad, y es un sitio que, como digo, no hay nadie trabajando en ese momento y está cerrado con llave. ¿Y podemos decir que se oye ya? ¿Podemos decir lo que se oye, Clara? Sí, pues un grito. Vamos a escucharlo. Solo voy a molestar un momento para explicar una cosa. Esto que acabamos de escuchar no es un gato. O sea, yo tengo gatos. Tengo un gato. Pero he tenido gatos toda mi vida. Y sé cómo maulla un gato. Un gato puede parecerse a eso, pero eso no es un gato. De hecho, si paramos a pensar un poquito, ¿qué hace un gato en un museo? ¿Qué hace un gato en un museo? Es que no tiene explicación, no tiene sentido. ¿Qué hace un pájaro en un museo? Se escucharía también cómo aletea, cómo hace ruidos. Tengo que decir que a las 2:20, aparte de los compañeros que estamos aquí haciendo el programa, yo creo que se les ha parado casi el resuello, porque es muy interesante, porque Clara, yo sí lo habíamos escuchado antes, Clara desde luego, pero observar las caras de compañeros tan avezados como Javier, como Santi, como Carmen, como Fermín y Noel ya, al encontrarse con este sonido, ¿no? Pues te puedes imaginar que, claro, esto ya es algo que se oye muy bien, creo yo. Y entonces esta persona decide llamar a seguridad, al equipo de seguridad del palacio, para que por favor, sin decir lo que había pasado, porque sería un poco quizá extraño hablar sobre ello, decirles que por favor hablan ese despacho que está cerrado porque quiere entrar y ver si hay algo ahí. Lo que pasa es que seguridad le dicen que están ocupados en otra área del palacio y que ya irán cuando puedan, pero no llegan a ir. Y mientras tanto esta persona, entre que espera y no espera, se mete en su despacho e intenta pues olvidar un poco lo que acaba de obtener. Con miedo. Uh-huh. ¿Lo habéis escuchado, compañeros? Sí, claro, lo escucha perfectamente, grito de niña además. Vamos a escuchar otra vez, ¿vale? Y me deis vuestra opinión. Y 22, documentos del archivo de Clara Tahoces para Milenio 3. Yo creo que ahora muchísimos amigos y amigas están diciendo qué bien con el fichaje de Clara, ¿no? Aunque claro, como nos traiga cosas así, pues no sé yo si vamos a perder la audiencia, Clara, con algún infarto, que espero que no, pero de verdad que a mí, que ya la había oído, claro, repito siempre, estamos ahí con un equipo, hombre, esto es la cadena SER, pues los micrófonos, los cascos de máxima calidad, y nos está llegando como un
chorro de voz, ¿no? Es que además la grabación tiene algo, pues como estas películas de terror que están tan de moda, en las que se ve la imagen que graba una persona en primera persona, ¿no? Estas cámaras. Da mucho miedo, sinceramente, el sonido de los zapatos, claro, es que avanzando, ¿no? Es decir, la persona que va a buscar... Claro, uno casi se mete en la piel de... Es que eso no es lo normal, es que es un documento sonoro de primer nivel, sea lo que sea la fuente del sonido, ¿eh? Sí, es muy fácil empatizar con esa persona, con ese trabajador que está en medio de un pasillo, yo me lo imagino ahí en soledad, ya alerta por ese primer sonido y que de repente escuche esto en medio de un despacho aislado. Habrá gente que diga quizá pues que esto pueda ser el sonido de un gato, ¿no? Porque es lo que a mí me venía a la memoria, fíjate, en plena investigación de Belchite, imagínate también ese momento pues quizá estar demasiado metido en una historia y en mitad de la noche, en medio de alguna pesadilla, de repente una gata en celo que vivía cerca de mi casa empezara a maullar y te puedo decir que me desperté con la piel de gallina porque parecía un niño llorando. Sí. Lo que pasa es que el sonido del gato es más intenso, ¿no? Sí, y aparte es como un alarido concentrado, ¿eh? ¿Y qué pintaría además en un despacho, imagino, perfectamente controlado, cerrado, para que no se cuele nadie? Santi, ¿qué te parece? A mí la verdad es que el sonido evidentemente no es una psicofonía, esto es una grabación con todas las de la ley. Una voz directa, ¿no? Dirían los expertos. Y luego ya efectivamente sobre la fuente se puede especular, o sea, efectivamente a mí la única opción racional, o al menos 100% racional y materialista que se me ocurre es un gato. Y yo de hecho me acuerdo hace muchos años que paseaba, volvía a casa de madrugada y de repente en un contenedor empiezo a oír claramente el llanto de un bebé. Sí, porque... Y se me venía a la mente pues lo típico, las típicas escenas de bebés abandonados y tal. Y cuando me fui para el contenedor salió de debajo corriendo un gato, que además me dio un susto bastante importante y aquello era el bebé. Yo os digo una cosa, que el gato, no el bebé, ¿no? Era el gato. Claro, he dicho el bebé. Perdón. Eso me hubiese dado más susto. Exacto. Un bebé. Yo digo que, hombre, uno que ya es veterano y ha estado muchas noches en muchos sitios y en muchos lugares y solitario rodando por España, se ha llevado muchos sustos con gatos, evidentemente. Yo, en esa experiencia que puedo tener, a mí no me parece en absoluto. No. Es más, me parece un grito. Que puede ser un grito que se ha filtrado de no sé dónde, pero un grito de alguien alarmado y posiblemente alguien muy pequeño. Pero es que el sonido de más... una niña, Sí. Parecía un grito de niña. Cuando tú oyes a las niñas pequeñas chillar es que es muy parecido. Pero es muy dramático el grito, no es un grito de una niña. No es un grito, ¿verdad? de alegría. No. ¿A que no? No. Escuchamos otra vez, porque yo creo que todo el público estará esperando para, precisamente con las teorías que estamos dando, pues quedarse con la suya, ¿no? Documento grabado en noviembre y repito, con el plus, sea cual sea la fuente original del sonido, de tener registrado en audio el momento ese en que uno en soledad se encuentra con el misterio. Repetimos, el sonido procedía de un despacho cerrado con llave donde no había nadie y se llama seguridad dentro del Palacio de Linares, aunque seguramente en el Palacio de Linares no quieran escuchar nada de esto, que mañana les llegará mucha gente con esto que estamos contando, pero nosotros... Aunque luego pongan ellos las psicofonías en la noche en Exactamente. blanco. Me gustaría matizar una cosa que has dicho, que hay una pequeña confusión en cuanto a la fecha. A mí me llega el caso en noviembre. Ah, vale, perfecto. Pero me consta que esta grabación está realizada en marzo de 2013, es decir, es reciente también. Marzo. Y te llega a ti en noviembre. En noviembre. Se ha guardado con cierta discreción. Imagino también que habrá sido motivo de sus discusiones internas. Es como cuando hemos conseguido testimonios diversos como este vigilante, fue casi con tenazas y cuando ya no trabajan allí. Y luego esa dicotomía extraña del Palacio de Linares, ¿no? Que llega la noche en blanco y pone el fantasma y las psicofonías de Raimunda como elemento. Pues hacerlo de una vez en el sentido bueno, si esto no tiene ningún problema, solamente que genera expectación y alimenta la fantasía, el querer saber la historia, el querer documentarse de la historia, pero medio negándolo, luego medio sacando, luego no se llega a nada. Y por eso los datos llegan con cuentagotas, porque hay una especie de entente cordiale o no cordiale de no hablar. Y hemos conocido muchísima gente que ha trabajado en el Palacio y que nos contaba sus experiencias, pero siempre cuando tienen que estar al mando, digamos, o bajo el mando de los dirigentes del Palacio, pues no pueden hablar. Y es una pena porque igual no se aclaraban cosas. Así que por última vez esta noche, si os parece, ese sonido que a mí desde luego no lo asimilo al de un gato de verdad, ¿eh? Podría ser cualquier otra cosa, pero no. Pero la opinión la vuestra, como siempre.
Parece un grito realmente, ¿eh? Sí, sí, es clarísimo. Yo apuntaba la teoría del gato porque imagino que para los más racionales pues es lo que dirán, pero desde luego sí, parece apuntan un gato grito. o un pájaro, un ave que se haya quedado colada en la habitación. Mira, una ave colada en la habitación podría ser otra opción, para mí en el tipo de sonido más claro, pero desde luego comprendemos el susto y comprendemos la expectación en un lugar donde repetimos llueve sobre mojado. Es más, Sol Blanco Soler, hemos hablado con ella, Clara, y es una de las personas que investigó desde el principio con el grupo EPTA el tema del Palacio de Linares, y además de una forma comisionada, como en tantos otros lugares, con el padre Pilón, y para extender un informe oficial. Es curioso lo que nos contaba Sol, Clara, de que hoy, ahora mismo, este tipo de fenómenos continúan y nos da información fresca. Cuando nosotros estuvimos y investigamos el palacio, la historia del palacio no se quedó terminada, así que a mí no me extraña en absoluto de que todavía hoy en el palacio ocurran cosas. Parece ser que hay persianas que se suben y bajan, luego todo un depósito de cuartos de baño que tenían aparecieron todos en un piso de arriba amontonados que hay que subirlos por una escalera de caracol y que eso era, bueno, casi imposible, ¿no? La tarea de hacer eso. Historias, testimonios, rumores. Hasta aquí la última hora en este sentido. Pero aprovechando, yo lo voy a llamar ya el archivo C.T. Suena como expediente, ¿no? Clara Tahoces ha buceado en sus recuerdos, en sus archivos, en sus investigaciones, en sus dosieres, y nos trae una información valiosísima. De verdad, como disfrutábamos, Clara, viendo aquellas fotos. Era la primavera de 1990, se dice pronto, y ahí estabais un grupo que erais la asociación... Sí, la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, la antigua APCM, hoy desaparecida. Y recibís un permiso para estar allí cuando todo está en plena efervescencia. Sí, bueno, sabemos que un poco que todo esto salta a la luz pública en el año 1990, hacia mayo, finales de mayo, y nosotros recibimos este permiso para entrar en julio de 1990, que curiosamente es el último permiso que se concede, en este caso por parte de Gerencia de Urbanismo, y en exclusividad para la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, para entrar allí durante 27 horas, y después de lo cual se iniciaron ya las obras de reforma de la Casa de América. Con lo Por cual, tanto, fuisteis los últimos inquilinos del Palacio Viejo, derruido. ¿Qué es lo que más te impresionó? La imagen que te viene ahora mismo. Bueno, a veces he soñado con el Palacio años después. Es un sitio que a mí me dejó muy impactada en cuanto a las condiciones en las que se hallaba en ese momento, la majestuosidad del edificio, aunque en fase decadente, un edificio de 4 plantas en las que había zonas, que había agujeros que te podías ir abajo varios metros de caída. Porque además no había luz en el palacio, tuvimos que ir con linternas. Había un pequeño tendido eléctrico que tenía para algunos casos de emergencia el equipo de seguridad, pero no se podía encender más de 10 minutos, no creo recordar, y durante todo el tiempo fuimos con linternas. Afortunadamente tuvimos la suerte de entrar primero de día para poder hacer una inspección ocular de todo, ¿no? Y poder familiarizarnos con esas partes donde había estos agujeros que te podías caer. Otra de las cosas que me impresionó bastante fue la cantidad de espejos enormes, de unas dimensiones mayores a las de cualquier persona alta, que estaban casi situados en lugares muy traicioneros, ¿no? En medio de pasillos, de tal forma que a lo mejor dabas la vuelta a la esquina y te encontrabas ahí un espejo de frente que te podía pegar un susto, ¿no? O sea, Clara, qué curioso. Yo esto no recordaba, los agujeros enormes en algunos lugares, y sin embargo espejos, digamos, objetos accesorios de pura decoración que seguían ahí. O sea, la decrepitud por un lado, en materiales potentes como el suelo, paredes y demás, y de repente ornamentos que nadie había tocado. Sí, e incluso pues el famoso disparo del que hablaba nuestro amigo, el vigilante que ha hablado antes al principio del programa, que mencionaba que algún compañero se asustó y disparó. Llegamos a verlo, estaba allí. Y el equipo de seguridad que actuaba en ese momento en el Palacio, porque hay que decir que en el Palacio han pasado diferentes compañías de seguridad, no sé muy bien por qué, pero se han cambiado de compañía y cada compañía utiliza una serie de perros, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos nosotros utilizaban pastores alemanes
que sin embargo sí que subían. Una de las cosas que decía es que los perros no subían, no querían entrar, y estos entraban, nos acompañaron, ¿no? Pero sí sé de otros perros que, por ejemplo, no lo hicieron, ¿no? Como en el caso del equipo EPTA, que los perros se negaban a entrar en determinadas zonas. Y algún guardia de seguridad como el que hemos entrevistado nosotros también hablaba de que los perros no. O sea, es decir, comportamientos diferentes, ¿no? Sí, comportamientos diferentes. Yo tengo que decir que la experiencia nuestra a nivel de sugestión, pues estamos hablando, como digo, de un edificio que incluso, fíjate, hay una sala de baile, que hay tantos espejos que tú intentas verte de frente, te colocas en una determinada posición y no eres capaz de verte de frente. Te puedes ver de espaldas, de lado, de tal, pero no te ves de frente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginar eso sin luz. En un lugar enorme, con una atmósfera muy densa, que además recuerdo que ese día era julio, había hecho mucho calor y en algunos momentos un calor asfixiante, pero en un momento determinado se desató una tormenta. Hacía varios meses que no llovía en Madrid, y claro, encontrarte con esas condiciones pues siempre es un poco sugestivo, ¿no? Sin embargo, actuamos, yo creo, de una manera con bastante asepsia, y por ejemplo, una de las cosas que nos centramos mucho fue en las pruebas psicofónicas, ya que toda la polémica se había desatado por las presuntas psicofonías que se divulgaron en su día, ¿no? Pero realizamos pruebas psicofónicas con una cámara anecoica y una jaula Faraday con un micrófono insonorizado, y a su vez metido todo ello dentro de la cámara. Y luego realizamos una serie de grabaciones con nuestras grabadoras, digamos, personales, pero en nuestro informe realmente le dimos valor solamente a lo que apareciera con este método de control, ¿no? Sin embargo, debo decir que a lo largo de la noche, hacia las 4 de la mañana, imaginaos, realizamos una especie de sesión de vasografía, lo que todo el mundo conoce popularmente como Ouija, y durante esa sesión se grabó algo que es la primera vez que se va a hacer, digamos, se va a emitir esto en un programa, que lo escuchamos en su momento y la verdad es que nos dejó un poco de piedra, porque no es la voz de ninguno de los presentes. Como me he quedado yo al escucharlo antes previamente, y es desde luego una de las grabaciones, en este caso sí puede ser psicofónico, porque, ojo este dato, no escucháis nada. No. Además se puede ver que por el contexto estamos hablando y se cuela esta voz y ninguno de los presentes le atendemos. Es decir, estamos en otros menesteres porque nadie escucha nada. Es una voz ajena a cualquier persona del grupo, bien identificados todos y conocidos algunos de ellos por nosotros. Es una voz como metálica, pero clarísima. Es más, uno puede pensar en que es una grabación que se enciende en ese momento. Pensad esto para acostumbraros a lo que vais a escuchar, porque desde luego es rarísimo, y agradecemos a Clara porque es un material que nunca se ha escuchado, y mira que se han escuchado cosas del Palacio de Linares. Y voy yo a una cosa ahora después a unirla que me parece interesante. Me he quedado muy impactado. Está el grupo haciendo sesión de vasografía o de Ouija en mitad de un salón, están todos concentrados ahí. En la capilla. En la capilla. Y parece que alguien, aunque en ese momento vosotros ahí no estáis con ninguna grabadora, está pulsando una grabadora o emitiendo un sonido casi radiofónico. Parece la voz de un locutor. ¿Qué es lo que dice esa voz? Fin de la prueba número 6. Que podría, incluso por el contenido, podría pensarse, bueno, pues es que a lo mejor alguien estaba finalizando una prueba psicofónica. ¿Estabais solos? ¿No había ningún otro grupo? ¿No había ninguno importante? No había absolutamente nadie más, exceptuando nosotros. Y vamos, la situación era la siguiente. Imaginaos, realizando una sesión de Ouija, varios participantes, no todos podíamos participar porque éramos demasiados. Y bueno, pues al resto se le estaba diciendo incluso que fueran a probar a hacer alguna psicofonía en otra planta. Es decir, y ahí en ese momento es cuando se cuela esta voz, que desde luego escuchamos después, y nadie, ya en ese momento nadie reconoció como suya, y ni como ni la voz de ninguno de los otros. Nadie dijo, pues oye, me parece que es tu voz. Oye, no. ¿Y os asustasteis, me imagino, en aquel instante? Pues no, porque tengo que decirte que nos pareció una cosa tan rara en el sentido de tan clara, se escucha tan bien,
que no sé cómo decirte, nos costaba creer que eso fuera así. A vosotros mismos, grupo de investigadores. Fíjate que ni siquiera lo quisimos reflejar en el informe final, con eso te digo todo, porque nos parecía que había que ser aséptico y eso no se había hecho dentro de la jaula Faraday ni dentro de la cámara anecoica. Una voz que se escuche perfectamente pero que ellos no escuchan, haciendo la sesión de Ouija, siendo el único grupo que está ahí y que no corresponde, y lo sabemos perfectamente, a ninguno de los participantes. Pero es que es clarísimo, es como un intruso. Y ojo a las voces radiofónicas en el Palacio de Linares, que ahora comentaré yo algo de fondo. Escuchamos, vais a escuchar a este grupo que hace las típicas afirmaciones o cuestiones cuando se hacen a Ouija, más o menos, y de pronto la voz dice: fin de la prueba número 6. ¿Qué ha dicho? Oye, ¿qué pasa? Aquí poner el dedo ahí. Oye, se va a ir, Se va a ir. A ver, sí. Pon el dedo. Bueno, ¿sigues aquí? Ahora, cuando lo he escuchado, lo alucinante es que nadie se detiene. Tú oyes en el Palacio de Linares eso con esa fuerza y lógicamente el grupo se queda parado diciendo que ha sido eso. No lo sé, ¿había algún vigilante de seguridad en esta Sí, ocasión? había un vigilante, pero estaban fuera. Es que me suena el típico walkie de los vigilantes de seguridad que llevan para comunicarse entre ellos. Aquí en la cadena SER, por ejemplo, hacen muchas veces pruebas para ver si la seguridad funciona a través de los que pudiera micrófonos. Ser algún tipo de... Exacto, que pudiera ser algún tipo de prueba que estuvieran haciendo, fin de la prueba número 6, porque van probando por pasillos, por plantas. Lo extraño... Entonces, algo que fuera parecido. Lo que pasa es que estamos hablando precisamente de un sitio que está muy acotado, que es la capilla. La capilla es un sitio cerrado, no es como un lugar de paso de los grandes y enormes salones que hay. Si había algún hueco por alguna... No, nosotros descartamos esa posibilidad en su momento, ¿no? Porque de hecho, los vigilantes no interfirieron para nada en nuestro trabajo. Que hablasen o hiciesen, pero también hay una cosa... No estuvieran en ningún momento refiriéndose a vosotros ni nada, que estuvieran haciendo su trabajo para ir probando por plantas. Es la posibilidad que se me ocurre. Hay una cosa que es evidente, ¿no? Al ver el comportamiento, que es lo curioso. Tú estás haciendo cualquier cosa, pensemos, una ouija en el Palacio de Linares, un grupo, y tú oyes esa voz, sea del vigilante o sea quien sea. Es que a lo mejor al ser tan normal nos hubiéramos pegado a lo mejor un susto, Claro, saltas porque claro, si tú estás en un sitio y de repente oyes una voz que no es de los que está ahí, aunque fuese el vigilante, quiero decir, yo creo que algo habríamos dicho. Aunque ¿no? A lo largo de la noche... No. Claro, no oyen nada. Nosotros no oímos nada. Y de hecho, tenemos aquí otro testimonio, que es el de uno de los participantes en la Ouija, que miembro de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, Sebastián Rodríguez Galindo, que además es experto en psicofonías y autor de un libro, Psicofonías, un desafío a la ciencia, de Sial Ediciones, con el que hemos contactado para que nos cuente un poco cómo lo vivió él, ¿no? Pero antes de eso, Clara, yo lo volvería a escuchar, solamente para seguir de dudas. Desde luego, si estás en esa tesitura en la que todos hemos estado en alguna ocasión, y más en un sitio así, o se ha escuchado muchas veces esas voces, que sería terrible. Imagino que alguien habría dicho los de seguridad, si estaban con el walkie a tope, que por favor, si van a grabar psicofonías o van a hacer ouija, no hagan esas pruebas. Pero aunque se hagan, lo curioso es que se ve perfectamente, oyendo la voz, se ve que el grupo que está haciendo eso es que no oye esa voz. Es que nadie dice, ¿qué es eso? Nadie para, nadie... O sea, es como si la conversación del grupo de integrantes de la ouija no estuviese escuchando para nada una voz tan fuerte. Es que a lo mejor que a mí no lo que oyen, me extraña. Y las cintas lo registran, te lo digo porque hace poco hemos estado en un sitio, Clara y yo al principio una voz que salía me parecía una psicofonía y no es. Eran unos vecinos de arriba y se oye incluso una conversación y después la televisión. Por eso sabía que no era una psicofonía, porque después identifiqué un trozo de televisión y nosotros en ese momento que lo íbamos apuntando a todos los ruidos que oíamos, no escuchamos absolutamente nada. Por eso te digo que a veces recogen esas máquinas, esas maquinarias, sonidos que ni nosotros oímos ni intuimos. Pudiera ser, yo no digo que no. Lo que sí digo, y esto es importante señalarlo, es que esta grabación, que por cierto pido perdón y disculpas por la calidad,
está realizada con una grabadora del año Catapum, vamos, concretamente de esas épocas de antiguas. hace más de 25 años, que no tenían la sensibilidad ni mucho menos de las que puede tener ahora, por ejemplo, cualquier grabadora que llevaras tú el otro día a ese sitio, que no vamos a decir dónde, pero que también nos dio mucho que pensar, ¿no? Y alguna que otra pesadilla, por cierto. Y bastantes pesadillas. Es que es verdad que la forma de la voz... Yo es que estoy intentando dar una explicación a algo tan... Yo lo entiendo porque es natural, mismos, tan claro... Nosotros mismos nos pareció algo tan es decir, esto es demasiado claro, no, y con esa temática, cierto. ¿sabes? A mí lo que me sorprende de verdad es que nadie se detenga en un proceso en el que cualquier voz, cualquier estímulo, cualquier cosa inesperada te hace dar un brinco, ¿no? Justo, sí. Si estás así, es que además se oyen las voces de algunos integrantes de esa ouija como diciendo, di quién eres o algo así, ¿no? O sea, te sale una voz así, sea de un guarda, sea de quien sea, y te da un susto de muerte, o sea, eso te lo aseguro. Ahora, bueno, escuchamos de nuevo, es verdad que parece algo tan metálico, como decíamos, ¿no? Como una emisión radiofónica, parece un locutor hablando. Escuchamos. ¿Qué ha dicho? Oye, ¿qué te pasa? Aquí, poner el dedo ahí. Oye, se va a ir, ¿eh? Se va a ir. A ver, sí. Pon el dedo. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí? Decía uno de los integrantes. Lo que sería muy interesante... ¿No escucháis antes un hola, fin de la prueba? ¿No lo habéis escuchado? Hay una voz femenina, pero esa voz está identificada, es la voz de Pilar, que es una de las componentes de la asociación. Bueno, era una de las componentes de la asociación en ese momento, y estaba presente en el palacio. Solamente habíamos dos mujeres, era ella y yo. Yo haría una cosa, que es a los compañeros de seguridad, y más si trabajaron en el Palacio de Henares, si fin de la prueba número 6 significa algo, si es dentro del argot de los vigilantes alguna forma de decir algo, es una forma de nominar a la ronda. Más una fórmula de las psicofonías. No sé, a mí me parece una cosa muy rara. Bueno, a mí lo que me llama la atención además de la grabación es que la forma de hablar que tiene no es una forma natural en la que cualquier persona se dirigiría a otra. Parece que es alguien incluso que se dirige a la propia grabadora, porque fin de la prueba número 6, con unos largos espacios entre las palabras. Enseguida, a ver si hay vigilantes, si puede ser eso, que nos digan si es una parte del argot, ¿no? De cuando dicen prueba de incendios. Yo prueba de incendios es la única que he escuchado. Siempre dicen aquí en la SER prueba de incendios, no sé qué. Hoy me ha tocado el fin de la prueba. No, yo fin de la prueba no. Yo sí. Sé. Hoy me ha tocado ser un poco abogado del diablo. Ya me guardo al gato. Clara, ¿esa cinta era absolutamente virgen? Sí, porque una de las cosas que hicimos fue escuchar las cintas, lo reflejamos en el informe de... Es decir, no había sido borrada previamente. No, esa cinta era totalmente nueva. No hace ningún tipo de alusión a la voz y parece increíble, porque tú mismo dices, oye, ya nos han fastidiado, ¿no? O sea, en un proceso de lo que sea que te estás grabando, si sale eso, dices, hombre, venga, ¿qué pasaba aquí? Es decir, lo que sí que es extraño es la nula interacción. ¿Cómo no se dan cuenta los integrantes de ese grupo de que está sonando eso tan fuerte? Sí, además tenemos experiencia en que en sitios un poco abandonados, donde además la sugestión es mayor que en otros lugares, de repente hasta el más mínimo ruido de cualquier pequeño animal que esté por allí, pues estás en un estado de alerta que lo escuchas y que te hace brincar a veces. Entonces, bueno, yo creo que hay psicofonías muy claras recogidas en sitios de mucho misterio que no se han oído y parecen directamente que hablan al micrófono. O sea, que no tiene por qué oírlo la gente y luego grabarse perfectamente. Lo interesante es que hay debate con cada cuestión y cada elemento. Si quieres, escuchamos ahora a Sebastián Rodríguez Galindo. Espera, ¿podemos volver a poner la psicofonía? Sí, para escucharla, a ver. Bueno, es quedado integrado. Espero que la audiencia también se quede integrada, porque cosas. Es el misterio. ¿Que oyes más cosas? Bueno, antes del fin de la prueba. Hay una serie de voces que son las vuestras. Y yo puedo decirte quién es quién. Sí, o sea, la única que no puedo decirte quién es de las voces que hay ahí es justamente esa. Por eso es la que nos llamó la atención. ¿Qué ha dicho? Oye, ¿qué te pasa? Aquí, poner el dedo ahí. Oye, se va a ir, ¿eh? Se va a ir. A ver, sí. Pon el dedo. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí? Sí, seguimos aquí. Seguís aquí en Milenio 3. Desde luego es que además se ve con una fuerza tremenda, ¿no? La emisión del sonido. Esa cualidad metálica que tiene la voz es que suena muy parecida, y de ahí las suspicacias de Carmen y en este caso mía, suena muy parecida a una voz que salga de un altavoz. Sí, exactamente.
un altavoz como el de un walkie-talkie, como el de una megafonía, como el de... Pero, en todo caso, una megafonía, que no sé si había, Clara. Si había megafonía activa por parte de... Creo que no. Si no había ni luz. No, difícil entonces, sí. Si no hay luz, sí es un poco complicado. Es un misterio. Desde luego es una de las grabaciones más raras. Es que a nosotros se nos acaba de colar una voz ahora mismo escuchándola. Yo no sé si era la música de Noel. Yo también lo he oído, pero no, la música no es. No, porque de esta nos volvamos locos. No volvamos locos. De hecho, el efecto Linares. Bueno, pensaba que había sido tú. Ya verás cómo nos van a llegar luego yo miraba a mensajes. Javi pensando que... Pues que nos lleguen, la culpa porque... la tiene Noel, que muchas veces nos dicen que si ha habido por ahí una voz... Que Oye, lo que es la sugestión del efecto Linares, estamos todos ya en la dinámica. Salgamos de dudas, vamos a que nos cuente alguien que estaba en esa grabación. Concretamente el que dice, ¿sigues aquí? Ah, ¿es él? Sí, Sebastián Rodríguez Galindo. Todo transcurrió sin mayor tipo de novedad, pero curiosamente cuando realizamos la audición posterior de esta grabación, comprobamos cómo se escucha una voz que dice fin de la prueba número 6. Esta voz, la verdad que era una voz un poco psicodélica, como enlatada, con cierto sonido metálico, que los miembros que estábamos realizando esta prueba, ninguno reconocimos como voz propia nuestra, y asimismo tampoco reconocimos como de ninguno de los intervinientes en la sesión. Con lo cual, aunque esta frase, fin de la prueba número 6, se podía haber utilizado cuando se hizo las pruebas de psicofonías, en ese momento no se estaban realizando psicofonías como prueba científica, sino que era dejar el grabador a libre albedrío y que grabase cualquier tipo de grabación. Con lo cual debemos de decir que nos dejó muy sorprendidos, altamente sorprendidos, al comprobar que ninguno de los presentes habíamos emitido aquel tipo de voz. Retazos de historia un poco, ¿no? Y de volver a caminar por el Palacio de Linares como si fuese 1990, empezando por las grabaciones de este año. Y curiosamente, ha habido muchas personas que aseguraban que algunas célebres psicofonías obtenidas en el Palacio de Linares, aparte de las fraudulentas y ya muy conocidas, como esa de Quítame la falda de Germán de Argumosa, había personas que decían que era un jingle de radio, que era una emisión de radio confundida, ¿no? Una especie de pareidolia sonora. Bueno, esto también suena muy radiofónico. Es decir, que hay un tipo de voces, desde luego, que se colaban o que tienen una emisión natural, no lo sabemos, pero que tenían esa especie de contundencia. De verdad que sería maravilloso en el mundo de los vigilantes de seguridad, de las personas que hacen rondas, pues bueno, porque la única opción natural puede ser eso. Nos extraña con un grupo electrógeno que se pone cada 10 minutos que haya un sistema de megafonía, evidentemente es bastante absurdo, pero también me parece absurdo, a no ser que la grabadora distorsione de alguna forma una emisión que suena en un walkie relativamente cercano. Bueno, pudiera ser. Pero fin de la prueba número 6, a ver si es un código interno de ellos, bueno, y nos sacan de dudas. Desde luego, a mí lo que más me sorprende es la nula acción por parte de un grupo que está en ese momento, ¿no?, tan delicado de hacer una ouija y que parece que no escuchan una fuente de voz tan aumentada. Pero hay más. Subisteis a las plantas de arriba, hicisteis todo tipo de pruebas y el propio Sebastián Rodríguez Galindo hablaba de que a nivel de radiestesia, un experto en este campo, también nos llamaron la atención cosas y que anotasteis en vuestro informe